Compañero Marco Olvera. Gracias, presidente. Gracias. Buenos días, secretarios de Educación, Salud, Cancillería y la Sedena de doctor Hugo López-Gatell, así como la gente que lo ve y lo escucha dentro y fuera de las fronteras. Soy Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Tengo dos preguntas, presidente, y un recordatorio de un tema que le había propuesto aquí en días anteriores. La primera, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el mandato para que Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues termine su mandato, por así decirlo, el 30 de noviembre de este año, o sea, 2 años más de lo previsto. Sin embargo, ya también la Asociación de Jueces y Magistrados está abogando para que el ministro Saldívar rechace la propuesta, la que usted hace, pero ellos no rechazan el hábito que tienen de seguir delinquiendo con pues su mala impartición de justicia que hacen a lo largo y ancho del país. No solo todos, sino algunos, ¿no? Y yo quisiera saber si usted ya tuvo una plática con el ministro Saldívar y qué sucedería en caso de que rechazara lo que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pues él es libre, desde luego, y se trata de un país, de un poder autónomo, independiente. Yo di mi opinión de que estoy a favor de que se amplíe el plazo. No es una reelección, eso debe también aclararse. El ministro Saldívar concluye su periodo de ministro en el 24 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede ya reelegirse. Lo que se aprobó en el Senado es de que se amplíe su plazo como presidente de la Corte, que concluye ahora, a finales creo de este año, y que se amplíe 2 años, porque si se autoriza en el Poder Judicial, si no se declara inconstitucional lo que ya aprobó el Senado, que es el que se amplíe este periodo, el presidente de la Corte, que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, continuaría 2 años también. Y esto garantizaría que la reforma que se aprobó por el Congreso del Poder Judicial, que significa combatir la corrupción, que significa de que no haya nepotismo, que significa de que los jueces no estén al servicio de los potentados, ni de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco, y que los jueces estén al servicio del pueblo y que haya defensores de oficio del Poder Judicial que defiendan al que no tiene para pagar a un abogado. Esa reforma, pienso yo, que solo se aplicaría, se llevaría a la práctica si continúa el ministro Saldívar, que es un hombre íntegro, honesto. Si cambia el abogado Saldívar, el ministro Saldívar, si deja la presidencia, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma.
sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, solo en el derecho. Por eso hay veces que he propuesto que se considere el cambiarle de nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho. Entonces, la mayoría de los ministros que trae esa concepción conservadora del antiguo régimen, pues ¿cómo van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial? Si ellos la propiciaron. Entonces, de manera muy clara, yo estoy a favor de que se amplíe el plazo, los 2 años, para que se mantenga el ministro. Sin embargo, esto lo va a resolver el propio Poder Judicial y en este caso lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Hoy te preguntas tú. Entonces, ¿le permites a él que intervenga? Presidente, yo creo que aquí hay un respeto y debe usted continuar como presidente del Ejecutivo. No, ya, yo ya terminé. Pero, a ver, vamos, no hay problema si este es un diálogo circular. A ver, pásale el micrófono y luego sigues tú. Continúa. A ver, nada más para hacer la aclaración y no es mala onda, pues con el compañero con quien está aquí. Hace un rato Arturo Saldívar está proponiendo, saca un comunicado y está diciendo que él propone que haya una consulta al interior de la Corte para determinar si se debe ampliar o no este periodo, si debe seguir lo que se publicó ayer en el Diario Oficial. ¿Cómo lo ve? Bien, lo que él decida. Él es libre y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros, porque los 11 ministros, en este caso no participaría él, serían 10. Entonces, es muy interesante el tema. Para que una ley se declare inconstitucional, se requieren 2/3 partes de los votos. Es decir, si 3 ministros dicen que es constitucional la ley, eso es lo que prevalece. Si son 2, ya no. Ok. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si 3 o 4, pero se necesita mayoría calificada en la Suprema Corte para declarar inconstitucional una ley que tiene que ver con otro poder, porque esa ley fue aprobada en el Poder Legislativo, que también es independiente, es autónomo. Esas son las reglas. Entonces, lo que decidan, yo doy mi opinión sobre este asunto, porque sí padecemos nosotros mucho de jueces que están al servicio de grupos de intereses creados
al servicio de los potentados. Además, es su formación. Cuando aparentaban de que eran distintos los partidos del Supremo Poder Conservador, cuando simulaban, hacían acuerdos en lo oscurito. Hubo un tiempo en que quisieron hacerlo abierto y le dieron a un partido del Supremo Poder Conservador la Procuraduría. ¿Te acuerdan, verdad? Pero como fue una muy mala experiencia, porque salieron a relucir cosas ahí hasta de brujería. Decidieron taparse de nuevo, ensaraparse, ocultarse, seguir con la simulación, con la hipocresía, y ya no fue así, abierto, público, sino encubierto. Y a ese partido le entregaron prácticamente todo el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros, o sea, todo. Entonces, yo sí pienso que si se está llevando a cabo una transformación en el país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. Claro, no impuesta, no porque tenemos mayoría. Voy a presentar una iniciativa, como lo hizo Zedillo, para modificar el funcionamiento del Poder Judicial. No, tiene que salir la reforma del interior del Poder Judicial con los elementos buenos que hay, porque existen elementos buenos, no todo está podrido. Entonces ve bien esta consulta que se está realizando, si él lo plantea en un futuro así, inmediato. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es su derecho, tiene que ver con sus libertades. Existe también ese mecanismo que les planteo, que es el de declarar inconstitucional la ley. Pero, ¿por qué también tengo que opinar? Porque me quedo con mi conciencia tranquila, porque siempre digo lo que pienso. Entonces, si me quedo callado porque los jurisconsultos o los expertos van a decir que yo estoy queriendo ampliar mis facultades y someter al Poder Judicial, como era antes, porque ellos como que añoran ese tiempo, cuando el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices del Ejecutivo. Antes había un teléfono rojo, sí, de la presidencia, del despacho del presidente al presidente de la Corte, pero no hace mucho. Acuérdense cuando mi desafuero, ¿qué hizo Fox? Le habló al presidente de la Suprema Corte, un abogado, nieto de un gran escritor, el de los de abajo. Bueno. Entonces le habló y de ahí se fabricó todo el delito
para que me desaforaran. Pues fue una instrucción, una orden. Así era. Entonces ahora se rasgan las vestiduras cuando de manera abierta expresamos nuestro punto de vista, sin querer imponer nada. Nada más es, vamos al debate, vamos a llamar a las cosas por su nombre, ya no la hipocresía. Gracias, sí. Sí, te lo voy a dar, nada más me permites, ya podemos hacer la gestoría en paz. Gracias, presidente. Una segunda pregunta tiene que ver con el tema de corrupción y, por supuesto, yo quisiera pedirles autorización para que la gente se apropie y su vocero nos permitan transmitir un video que traigo. Es un tema sobre militantes del PRI que están o ya construyeron un aeropuerto en el estado de Arizona en contubernio con algunos funcionarios de ese estado. Pues ¿no te parece que lo puedas tú mejor subir a la red y yo lo menciono? Bueno, lo estamos mencionando ya. Ok, danos bueno, nada más. Le voy a leer. Nada más, le voy a leer el contexto. A ver, pero vamos a poner ahora que termines lo de tu clave, tu identificación. ¿Mande? Sí, si tú lo subes. Está bien, presidente, si lo puede pasar o no. Irving, por favor, guarda silencio y ten respeto. No, despacio. Ojalá y Noemí Verao lo castigue porque anda gritando aquí. No. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, presidente, y le voy a leer la traducción del video. De acuerdo. Bueno, ya con eso ya. La nota es del noticiero One American News con sede en Washington, D.C. La conductora dice: un miembro de la Comisión Arizona-México dice que el financiamiento de las renovaciones al puerto de entrada al aeropuerto de Mesa en Arizona deben de ser examinadas cuidadosamente. Y dice la conductora, nuestra reportera Cristina Bob tiene más sobre posible corrupción en ambos lados de la frontera. La reportera dice, se trata del aeropuerto Skybeer, es un proyecto único autorizando instalaciones de carga aérea con servicios de aduanas en ambos países, con vuelos de carga de México y Estados Unidos. Skybeer es un proyecto de $230 millones, que su propósito es hacer comercio internacional más rápido y efectivo. Pero no solo eso, también corre el riesgo de incrementar el contrabando y el tráfico ilegal. Una persona exmiembro de la Comisión de Arizona y México, bajo el gobierno de aquel entonces, la exgobernadora Janet Napolitano, el testigo es Jeff Patterson, dice que el proyecto necesita ser investigado con mucho cuidado. Jeff Patterson es Bosenop, se supone ser un puerto de entrada y salida para comercio de Internet, pero el proyecto tiene un sinnúmero de puntos que crean múltiples preguntas muy serias. La reportera Bosenop: en ninguna otra parte del país existe un puerto de entrada tan accesible que facilita al viajero y al comercio es ser tan libre como este en Arizona. Patterson comenta que aquellos que están financiando el aeropuerto no tienen del todo una buena intención de lo que sería solo el comercio y el turismo. Patterson dice: ¿por qué no le han comunicado a la gente de Arizona que gran parte del proyecto está siendo financiado por un grupo de personas que están vinculadas al conocido y corrupto partido político mexicano, el PRI?
Tiene inversionistas mexicanos como el señor Ariel Piquer y mi ex socio, Marco E. López Jr. del estado de Arizona, que los dos son muy bien conocidos por sus vínculos cercanos con el partido político, que como todos sabemos están siendo investigados por el gobierno por sus escandalosos desvíos y temas de corrupción. La reportera dice: la corrupción no es nada nuevo para lo que el comercio internacional, y Sky Beer no ha comentado nada de estos puntos al público. Patterson dice que la gente de Arizona no se le ha informado todos los puntos de negociaciones llevadas a cabo acerca de este proyecto. Patterson tiene preguntas para los gobernantes de Arizona. ¿Cuáles son exactamente los vínculos de Marco López con la familia Salinas de México? Sin duda, una de las familias más controversiales del país dentro de la política en las últimas décadas. ¿Por qué el gobernador actual de Arizona, Douglas Anthony Ducey, está abogando por este proyecto? La reportera pregunta al entrevistado. Patterson dice que la gente de Arizona debería de saber la verdad acerca del financiamiento y tener la transparencia de la participación de este proyecto del partido político mexicano, el PRI. Presidente, ¿cuál es su opinión de que militantes de un partido político puedan sacar prerrogativas del dinero público de México y tener una inversión en una construcción de esa magnitud, cuando los partidos políticos no pueden fungir como empresarios? Bueno, hay que ver si ese proyecto se realizó o si solo quedó en un esbozo, si existe el aeropuerto y si existe, presidente, tiene esos propósitos, o qué propósitos tiene. Hay que investigar bien. Ya lo has hecho público, seguramente nosotros vamos a saber sobre esta situación, pero no prejuzgar. Vamos a esperarnos mejor. Sí, y la última pregunta, presidente. Le planteé hace varias semanas que en Santiago Jamiltepec, Oaxaca y el Paso de la Reina, pues los pobladores siguen teniendo problemas con el tema de la delincuencia organizada. Hoy que pasaron las elecciones, pues temen más por su seguridad. Le piden a usted y a la Guardia Nacional, al Ejército, pues que haga presencia y que, pues, si es posible, que se quede ahí una base de la Guardia Nacional a fin de que sus vidas no corran peligro y que les ponga atención, presidente. Sí, pronto voy a ir a la costa de Guerrero, a la costa Chica y a la costa de Oaxaca. Desde Acapulco, Pinotepa, Puerto Escondido. Tengo programada una gira para allá y voy a muchas cosas. Entonces, sí vamos a atender esa demanda, esa petición de la gente.